¿Qué sucede cuando la búsqueda de amor y aceptación amenaza con desmantelar la única familia que conoce? Esta pregunta resonaba en la mente de Eva mientras observaba el reciente cambio en la dinámica de su hogar. Sus días estaban llenos de risas y momentos de complicidad con su madre, Julia, y su abuela, Carmen. Sin embargo, la llegada de Pedro, un hombre que parecía traer promesas de felicidad, lanzó una sombra de desconfianza sobre el hogar que Eva tanto valoraba. Eva vivía con su madre, Julia, y su abuela, Carmen, en un pequeño apartamento en la Ciudad de México. La ausencia de su padre, que había abandonado a la familia años atrás para seguir un nuevo amor, había dejado un vacío profundo en la vida de la niña. Julia trabajaba como médica y, frecuentemente, pasaba largas horas en turnos nocturnos, lo que intensificaba la añoranza que sentía por su hija. La rutina se había convertido en un ciclo de trabajo y añoranza, pero, a pesar de las dificultades, la relación entre madre e hija estaba marcada por una confianza sólida y un amor inquebrantable. La vida de Julia comenzó a cambiar con la llegada de Pedro, un hombre elegante y carismático que afirmaba estar en proceso de divorcio. Él la visitó en casa, ansioso por conocer a Eva y Carmen. Sin embargo, a pesar de sus aparentes buenas intenciones, Pedro no conquistó el corazón de Eva. La niña sentía una inquietud creciente, una desconfianza que no podía explicar. Para ella, la posibilidad de que su madre se lastimara nuevamente y de que una nueva figura masculina entrara en sus vidas era una perspectiva aterradora. Las cosas comenzaron a tomar un rumbo inesperado cuando, un día, Eva vio a Pedro en la calle, jugando con una mujer y un niño. Lo que parecía un momento inocente la puso en alerta. ¿Podría Pedro aún estar casado? La imagen del niño en sus hombros quedó grabada en su mente. Determinada a descubrir la verdad, Eva grabó un video y, con el corazón acelerado, confrontó a Julia. Fue un momento tenso, cargado de emociones, donde la confianza que antes existía entre ellas comenzó a desgastarse. Julia, inicialmente a la defensiva, insistió en que Pedro estaba en proceso de divorcio. Sin embargo, las palabras de Eva y Carmen, que argumentaban en contra de la relación, resonaban en su mente. Eva, con lágrimas en los ojos, expresó lo doloroso que fue crecer sin la presencia de su padre y advirtió sobre los peligros de destruir otra familia. El conflicto familiar se intensificó, y Julia se sintió dividida entre su deseo de ser amada y la protección que deseaba brindar a su hija. La revelación más impactante llegó cuando Julia descubrió que Pedro tenía planes de vender el apartamento de la familia para financiar un nuevo hogar para ambos. Lo que debería haber sido un sueño de felicidad se transformó en una pesadilla, levantando más dudas sobre sus verdaderas intenciones. Después de confrontarlo, Julia finalmente se dio cuenta de que estaba siendo manipulada. El amor que creía estar cultivando se desvaneció en humo, y tomó la difícil decisión de terminar la relación. Ahora, Julia necesitaba reevaluar su vida. Decidió enfocarse en su independencia, buscando la felicidad que parecía haberse perdido en el torbellino de sus decisiones. Compró una nueva casa en las afueras de la ciudad, un lugar que siempre había soñado para su familia, donde pudiera crear un ambiente de paz y tranquilidad. La nueva casa se convirtió en un refugio, un espacio donde Eva, Carmen y Julia podrían comenzar de nuevo, lejos de las complicaciones que Pedro había traído. Con el paso del tiempo, Julia se dio cuenta de la importancia de escuchar las voces a su alrededor, especialmente las de su hija y su madre. Las lecciones que antes parecían insignificantes ahora se convirtieron en fundamentales para su crecimiento personal. Comenzó a reflexionar sobre lo que realmente importaba en su vida, reconociendo que la felicidad no debía buscarse en otra persona, sino dentro de sí misma y en las relaciones que cultivaba. A pesar de las cicatrices dejadas por el pasado, Julia mantenía la esperanza de encontrar la felicidad nuevamente. Con cautela, aprendió a priorizar a su familia y a construir un futuro basado en confianza y amor genuino. La vida ya no trataba de la búsqueda incesante de una pareja, sino de la fortaleza de la familia que había resurgido y la promesa de un nuevo comienzo. Eva, por su parte, se sentía más segura y amada, sabiendo que el vínculo con su madre y su abuela era lo que realmente importaba. La vida familiar de Eva y Julia se transformó, mostrando que, incluso después de tormentas, siempre existe la posibilidad de renacimiento y felicidad. Eva se sentaba a la mesa del comedor, observando la luz del sol que se filtraba a través de la ventana. La nueva casa tenía un olor a pintura fresca y madera, pero, para ella, aún faltaba la esencia familiar que siempre había estado presente en su antiguo hogar. Julia y Carmen estaban ocupadas en la cocina, riendo de una vieja broma que Carmen contaba sobre los tiempos en que Eva era pequeña. Sin embargo, incluso en ese momento alegre, Eva no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. La relación que su madre tuvo con Pedro había dejado marcas profundas en Eva. La inseguridad crecía dentro de ella, alimentada por la duda que había surgido con la presencia de ese hombre.
Se preguntaba si Pedro realmente se había ido o si su madre se dejaría llevar fácilmente por otro amor, poniendo en riesgo la estabilidad que ahora comenzaba a formarse. Los recuerdos del pasado, cuando su padre decidió salir de sus vidas, volvían a atormentarla. Para Eva, el amor era un campo minado, y no quería que su madre volviera a pisar uno. Carmen, que observaba a su nieta en silencio, no pudo evitar notar la tristeza en los ojos de Eva. Se acercó, sentándose al lado de la niña. «Estás preocupada por tu madre, ¿verdad?», preguntó Carmen, con su voz suave y reconfortante. Eva asintió, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. «Solo no quiero que ella se lastime de nuevo. Pedro parecía tan bueno, pero ahora, todo esto me asusta». Carmen sonrió de manera alentadora. «A veces, el amor puede ser complicado, querida. Pero necesitas confiar en tu madre. Ella tiene un corazón fuerte y sabe lo que es mejor para las dos». Sin embargo, las palabras de Carmen no lograban calmar la tormenta que se formaba en la mente de Eva. La duda y el miedo de que su madre pudiera perderse nuevamente en una relación tóxica la dejaban inquieta. A medida que pasaban las semanas, el nuevo hogar proporcionó un espacio para que la relación entre madre e hija floreciera. Julia se dedicaba a crear momentos especiales para Eva, desde noches de películas hasta pequeñas aventuras en la ciudad. Sin embargo, a pesar de estos intentos, Eva no podía deshacerse de la sensación de que el pasado siempre estaba al acecho, listo para repetirse. El miedo de perder a su madre nuevamente era una carga que llevaba a diario. Una noche, mientras estaban sentadas en el sofá viendo una película, Eva decidió que era hora de hablar. «Mamá, ¿todavía piensas en Pedro?». El silencio que siguió fue palpable. Julia dudó, como si pesara sus palabras. «He pensado mucho en él, Eva. Pero no es lo mismo. Me di cuenta de que lo que realmente quiero es ser feliz contigo y con la abuela». Eva respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio e incertidumbre. «¿Y si él vuelve? ¿Qué harías?». La pregunta fue directa, y Julia se puso pensativa. «No lo sé. Quiero creer que tomé la decisión correcta, pero lo que más deseo es nuestro bienestar». Las palabras de su madre la confortaron, pero la duda aún persistía. ¿Cómo podrían seguir adelante si el fantasma de Pedro aún flotaba sobre sus cabezas? Carmen, que a veces escuchaba estas conversaciones, sentía que la inseguridad de Eva era comprensible. Sabía que, detrás de la fachada de fuerza que Julia mostraba, había fragilidades y miedos que podrían ser explorados por cualquiera que se acercara. La abuela decidió intervenir. «Eva, ¿has pensado en hablar con un amigo sobre esto? A veces, desahogarse con alguien puede ayudar a aclarar la mente». Eva hizo una mueca. «No quiero que nadie piense que estoy siendo tonta. Además, ¿a quién podría llamar? Todos mis amigos están tan ocupados». Carmen sonrió amablemente. «Puedes sorprenderte con quien puede ser un buen amigo. La vida está llena de sorpresas». Fue entonces que, en un momento de inspiración, Eva decidió que intentaría abrir su corazón a Marina, una compañera de escuela que siempre parecía entender sus angustias. Se encontraban frecuentemente durante el receso, pero Eva nunca había compartido sus preocupaciones más profundas. Con el corazón palpitando, Eva decidió enviar un mensaje a Marina, pidiendo que se encontraran para un café. El encuentro con Marina fue una revelación. Al compartir sus inseguridades sobre Pedro y sus preocupaciones en relación a su madre, Eva se sintió rodeada por un entendimiento que no esperaba. Marina la escuchó atentamente y compartió sus propias experiencias con relaciones complicadas. «Entiendo lo que sientes, Eva. A veces nos preocupamos tanto por proteger a quienes amamos que terminamos olvidando que ellos también necesitan vivir sus vidas». Las palabras de Marina resonaron profundamente en Eva. Era como si una luz se hubiera encendido, mostrándole que el amor no debía ser una carga, sino una construcción mutua de confianza y respeto. Sin embargo, a pesar de esta nueva perspectiva, Eva aún luchaba contra la inseguridad. Si su madre se lastimaba nuevamente, sería un dolor que no podría soportar. Con el tiempo, Julia comenzó a notar los cambios en la postura de Eva. La niña estaba más abierta, pero aún cargaba una sombra de preocupación. Un día, mientras estaban organizando la casa, Julia decidió abordar el tema. «Eva, ¿te has sentido mejor con todo esto? Quiero que sepas que tus preocupaciones son importantes para mí». Eva miró a los ojos de su madre y, por primera vez, sintió que podía ser honesta. «Solo no quiero que te lastimes de nuevo, mamá. No sé si podría soportar pasar por esto otra vez». Julia abrazó a Eva con fuerza, sintiendo la fragilidad de la situación. «Prometo que siempre te escucharé. Estamos juntas en esto, y quiero que te sientas segura. El amor no debe ser motivo de dolor, y no quiero que pases por eso. Enfrentemos los desafíos juntas».
La conversación sirvió como un bálsamo para el corazón de Eva, pero aún había un largo camino por recorrer. La lucha interna de Eva continuaba, un ciclo de esperanza y miedo. Sabía que estaba ante una encrucijada, donde sus acciones podrían determinar el rumbo de su relación con Julia y Carmen. Las lecciones de vida estaban desplegándose, y mientras lidiaba con sus miedos, también comenzaba a darse cuenta de que, incluso en las situaciones más difíciles, había espacio para el crecimiento y la superación. Eva comenzó a darse cuenta de que su lucha interna no solo era sobre su miedo a perder a su madre nuevamente, sino también sobre su propia capacidad de confiar. Esa conversación sincera con Julia había sido un primer paso, pero sabía que no podía descansar sobre los laureles de la sinceridad. Las semanas siguientes trajeron nuevos desafíos. Una tarde, mientras caminaba a casa desde la escuela, Eva vio a Pedro frente a un café local. Su corazón se aceleró, y una avalancha de sentimientos la golpeó. Él estaba riendo, conversando con un grupo de amigos, y, por un instante, Eva se sintió paralizada. El recuerdo de su presencia y del dolor que había causado a su familia inundó su mente. El miedo de que él regresara a la vida de Julia se volvió insoportable. Sin saber cómo reaccionar, decidió cruzar la calle, evitándolo a toda costa. Sin embargo, esa no era la única preocupación que la atormentaba. La amistad con Marina, que había comenzado como un puerto seguro, comenzó a presentar sus propias tormentas. Un día, durante el receso, mientras hablaban sobre un trabajo escolar, Eva notó que Marina estaba distante. Los mensajes que antes se intercambiaban rápidamente ahora tardaban en llegar. Cuando finalmente se encontraron, Marina parecía más interesada en sus propios problemas que en escuchar a Eva. Lo siento, estoy tan ocupada con la escuela y, bueno, con mi vida personal, dijo Marina, mirando su celular. Eva sintió un apretón en el corazón. Su amiga se estaba alejando, y eso la hacía sentir aún más insegura. ¿No tienes tiempo para mí?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Está todo bien entre nosotras? Marina dudó antes de responder. Sí, claro. Solo estoy pasando por un momento complicado. No lo tomes de manera personal. Pero la respuesta no trajo consuelo. Eva comenzó a preguntarse si estaba siendo una carga. Las inseguridades que ya llevaba se intensificaron, y ahora se sentía sola. Los días se convirtieron en una lucha constante entre el deseo de abrirse y el miedo a ser rechazada. Las conversaciones con Julia continuaban, pero Eva sentía que necesitaba algo más. Un día, mientras ordenaba su habitación, encontró una caja llena de fotos antiguas. Al mirar los rostros sonrientes de su familia, una ola de nostalgia la envolvió. Pero también sacó a la luz el dolor de las separaciones. ¿Qué hago si la historia se repite?, pensó, la angustia formándose en su pecho. En un intento de lidiar con sus sentimientos, Eva decidió que necesitaba un espacio seguro para expresar sus preocupaciones. Así, comenzó a escribir un diario. En el papel, vertía sus inseguridades, miedos y esperanzas. Pero, a cada palabra, la sombra de Pedro parecía intensificarse. ¿Y si él vuelve? ¿Y si mi madre se deja llevar por él de nuevo? La duda la consumía. Esa misma semana, Julia anunció que Pedro había enviado un mensaje. El mundo de Eva se derrumbó. Dijo que quiere hablar, reveló Julia, con una mezcla de esperanza y vacilación. El corazón de Eva se hundió. La idea de que Pedro resurgiera en la vida de su madre la aterrorizaba. «No te vas a encontrar con él, ¿verdad?», preguntó, tratando de ocultar su angustia. «No lo sé, Eva. Él fue una parte importante de mi vida, y necesito entender qué pasó», respondió Julia, confusa. Eva se sintió perdida. ¿Cómo podía su madre considerar eso? ¿No era obvio el riesgo? En ese momento, el peso de sus inseguridades se volvió insoportable. El miedo de perder lo que había construido con la nueva vida en casa, el miedo de ver a su madre lastimarse de nuevo, la sensación de que su voz no era escuchada, todo eso la llevó a un colapso emocional. En la escuela, Eva se volvía cada vez más distante. No podía concentrarse en las clases y sus notas comenzaron a caer. Las conversaciones con Marina se volvieron raras, y la amistad que antes la apoyaba ahora parecía una fuente de dolor. En un día particularmente difícil, decidió no ir a clase y se quedó en casa, sumida en sus angustias. «¿Qué me está pasando?», pensó, mientras las lágrimas caían por su rostro. Fue en ese estado que Carmen decidió intervenir una vez más. Al notar la ausencia de Eva en la escuela, fue a la casa de su nieta. «Eva, no estás bien, ¿verdad?», preguntó, sentándose al lado de la niña en el sofá. «Estoy intentando, abuela, pero todo parece tan complicado», respondió Eva, su voz entrecortada. Carmen la abrazó con fuerza. «A veces, necesitamos enfrentar nuestros miedos de frente. No podemos dejar que el pasado nos defina».
Eres más fuerte de lo que piensas. Esas palabras tocaron a Eva de una manera que no esperaba. La fuerza de su abuela era un recordatorio de que no estaba sola. ¿Y si fallo de nuevo?, cuestionó, con la voz quebrada. Carmen sonrió levemente. Lo que importa no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. La vida está llena de nuevos comienzos, y cada fallo trae una lección. Después de esa conversación, Eva decidió que necesitaba enfrentar sus miedos. Al día siguiente, buscó a Marina y se disculpó por su ausencia. Solo estaba tan perdida en mis propios pensamientos que terminé alejándome, dijo, la sinceridad en su voz. Para su sorpresa, Marina la miró con comprensión. Pensé que estabas ocupada, pero yo también estaba lidiando con algunas cosas. ¿Intentemos apoyarnos más mutuamente? La amistad entre las dos comenzó a resurgir lentamente. Compartieron sus vulnerabilidades y, poco a poco, Eva comenzó a entender que no necesitaba cargar con el peso del mundo sola. A cada conversación, sentía que sus inseguridades se estaban disipando, aunque lentamente. Esa misma semana, Julia se encontró con Pedro. Lo que comenzó como una conversación casual rápidamente se convirtió en un campo de batalla emocional. Al escuchar a su madre hablar sobre el encuentro, Eva sintió una mezcla de rabia y miedo. «Mamá, no puedes hacer esto. ¿Sabes lo que hizo?», gritó, con la voz temblando. Julia, tomada por la frustración, respondió: «Eva, necesito saber si él realmente ha cambiado. No puedo vivir con ese miedo para siempre». La tensión entre madre e hija estalló. Eva se dio cuenta de que, mientras intentaba proteger a Julia, estaba poniendo en riesgo la propia relación entre ellas. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por discusiones y silencios pesados. Eva comenzó a preguntarse si realmente estaba siendo una buena hija o si, al intentar proteger a su madre, en realidad la estaba sofocando. Las lecciones que Carmen había enseñado comenzaron a resonar en su mente. Lo que importa no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Lo que Eva realmente quería era que su madre fuera feliz, pero todavía luchaba con la idea de que eso podría significar renunciar al control. Y, mientras tanto, su amistad con Marina se solidificaba en medio de altibajos, mostrando a Eva que, incluso en medio del caos, había espacio para la comprensión y el perdón. Eva estaba en una encrucijada, y, mientras reflexionaba sobre sus elecciones, se dio cuenta de que la vida era un viaje de desafíos, y a veces, era necesario enfrentar los miedos para encontrar la verdadera fuerza. El camino sería difícil, pero finalmente comenzó a entender que, en lugar de huir de su pasado, debería abrazarlo como parte de quien realmente era. Eva estaba en un punto crítico de su vida. La relación con su madre y sus amistades eran tan desafiantes que parecía imposible encontrar un camino claro. El encuentro de Julia con Pedro se había convertido en un tema de tensión constante. La lucha interna de Eva se intensificó y se sentía consumida por el miedo y la inseguridad. Una noche, mientras intentaba dormir, Eva revolvía los pensamientos en su cabeza. Las palabras de Carmen resonaban: lo que importa no es cuánto caes, sino cuánto te levantas. Pero, ¿cómo levantarse cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse? El miedo de perder a su madre nuevamente la aprisionaba. La idea de que Pedro podría volver a ser parte de la vida de Julia la dejaba desesperada, y no sabía cómo lidiar con eso. El día del encuentro de su madre con Pedro llegó. Eva tomó valor y decidió que no podía quedarse paralizada. Si no lucho, puedo perder a mi madre, pensó. Necesitaba confrontar a Julia y expresar sus sentimientos. Tan pronto como su madre volvió a casa, Eva la esperó en la sala, con el corazón acelerado. Julia parecía feliz, pero Eva sabía que detrás de esa sonrisa había una batalla interna. «Madre, necesitamos hablar», dijo Eva, tratando de mantener la voz firme. Julia la miró, sorprendida. «¿Sobre qué, querida?». Era como si Eva se estuviera preparando para un combate. «Sobre Pedro. No puedes volver a encontrarte con él». Las palabras salieron con más intensidad de lo que ella esperaba. El miedo que la consumía se transparentaba en su voz. Julia frunció el ceño. «Eva, no entiendes. Necesito saber si él realmente cambió. No puedo vivir con este miedo para siempre». El tono de su madre era firme, pero había una fragilidad allí. Eva sintió como si una cuchillada la atravesara. Lo que más temía se estaba concretando. «Madre, estás poniendo todo en riesgo. ¿Y si vuelve a lastimarte? ¿Y si me deja otra vez?». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Eva, y el dolor de su vulnerabilidad se manifestó en un desespero que no podía controlar. La discusión rápidamente se transformó en un torbellino emocional. Julia, en un momento de frustración, gritó: «Eva, yo soy la madre. Sé lo que es mejor para mí.
No puedes decidir eso por mí. Las palabras de Julia cortaron como una hoja. Eva sintió que la rabia y el desespero se mezclaban. Era una batalla entre el amor y el miedo, y la posibilidad de perder a la única persona que la apoyaba la dejaba paralizada. Recordó las fotos que había encontrado en la caja y como esos recuerdos eran al mismo tiempo reconfortantes y dolorosos. Al mirar los rostros sonrientes de su familia, una idea la golpeó. ¿Y si la historia no se repitiera? ¿Y si, esta vez, su madre pudiera encontrar la felicidad sin que el pasado la consumiera? Sin embargo, la inseguridad aún la dominaba, y la duda la hacía dudar. Solo quiero protegerte, dijo Eva, con la voz entrecortada. Pero, al mismo tiempo, no quiero ser la razón por la cual no busques tu felicidad. La sinceridad en sus palabras sorprendió a Julia. Las dos estaban perdiendo la conexión, y Eva se dio cuenta de que la lucha interna estaba afectando no solo su relación, sino también su propia cordura. Ese fue un momento de revelación. Eva se dio cuenta de que necesitaba confiar más en su madre, incluso si eso significaba enfrentar sus propios miedos. Pero, al mismo tiempo, la idea de perder el control la paralizaba. La conversación con Julia no solo estaba confrontando el pasado, estaba desafiando la esencia misma de su identidad. ¿Cómo podría confiar en que la vida de su madre no sería nuevamente devastada por la presencia de Pedro? Las semanas pasaron y la tensión entre madre e hija se convirtió en un peso constante. Eva caminaba por la escuela sin saber cómo manejar sus sentimientos. Cuando encontró a Marina, no había la ligereza de antes. Las dos conversaban, pero la conexión parecía frágil. Eva temía que las cosas entre ellas nunca volvieran a ser como antes. Un día, mientras caminaban juntas, Marina dijo: «Eva, pareces tan distante. ¿Qué está realmente pasando?». La pregunta la tomó por sorpresa. Era como si Marina estuviera tratando de ver a través de la barrera que Eva había levantado a su alrededor. «Solo estoy luchando con algunas cosas», respondió Eva, tratando de protegerse. Pero, al mirar a los ojos de su amiga, se dio cuenta de que necesitaba ser honesta. «Tengo miedo de perder a mi madre de nuevo. Y con todo lo que pasó con Pedro, siento que no puedo confiar en nada». La voz de Eva temblaba, y el peso de sus inseguridades finalmente comenzó a disiparse. Marina la escuchó atentamente, y en lugar de ofrecer consejos, simplemente dijo: «Estoy aquí para ti. Y no importa lo que pase, no estás sola». Esas palabras fueron como un bálsamo para el corazón de Eva. Al compartir sus inseguridades, se dio cuenta de que no necesitaba enfrentar sus miedos sola. La amistad con Marina comenzó a fortalecerse, y la confianza que se estaba perdiendo comenzó a reconstruirse. Era un proceso lento, pero cada paso que Eva daba hacia la vulnerabilidad la hacía más fuerte. Al confrontar sus miedos e inseguridades, Eva comenzó a darse cuenta de que la vida era un viaje lleno de nuevos comienzos. Aunque el pasado la atormentara, tenía la capacidad de moldear su futuro. Con cada conversación, cada lágrima y cada risa compartida con Marina y Julia, Eva estaba comenzando a entender que la verdadera fuerza no estaba en controlar todo a su alrededor, sino en abrazar la incertidumbre y permitir que las personas a su alrededor formaran parte de su vida. Finalmente, con un nuevo entendimiento, decidió que no podía simplemente esperar a que las cosas empeoraran. Si Pedro regresaba, enfrentaría eso con la cabeza en alto. Y si Julia decidía encontrarse con él de nuevo, Eva estaría allí, lista para apoyarla. Después de todo, la vida se trataba de aceptar las imperfecciones y aprender de ellas. Y, sobre todo, de confiar en que el amor podría superar incluso los miedos más profundos. Eva comenzó a darse cuenta de que la verdadera batalla no estaba solo en la lucha contra el pasado, sino en cómo podría moldear su presente y futuro. Después de la intensa conversación con su madre, se sentía un poco más ligera, pero la incertidumbre aún la envolvía como una sombra. A cada paso que daba, había una nueva ola de dudas asaltándola. Y, a pesar de la promesa de que estaría allí para Julia, la inseguridad sobre lo que podría suceder era casi sofocante. En los días que siguieron, Eva se dedicó a reflexionar sobre las palabras que habían sido intercambiadas entre ella y su madre. Al mirarse en el espejo, veía a una joven dividida entre el deseo de proteger y la necesidad de permitir que su madre tomara sus propias decisiones. El miedo de perder a Julia nuevamente la atormentaba, pero también sabía que no podía vivir en una burbuja de control. En la escuela, la tensión aún pesaba sobre Eva. Sus amigos comenzaron a notar que algo estaba diferente. Marina, especialmente, se preocupaba. «Te sigo pensando en todo esto, ¿verdad?», preguntó una mañana durante el recreo. Eva dudó antes de responder. «Sí, lo estoy. Es difícil no pensar. ¿Cómo puedo dejar que mi madre haga lo que quiere, sabiendo que eso podría lastimarla nuevamente?». Marina miró a los ojos de Eva y dijo: «No puedes llevar ese peso sola.
Recuerda que no estás sola en esto. Estamos aquí para ayudar. Las palabras de Marina eran como un recordatorio de que la amistad podía ser un puerto seguro en medio de la tormenta. Pero aún así, Eva se sentía como si estuviera en un barco a la deriva, luchando contra las olas de sus inseguridades. Mientras tanto, Julia también estaba lidiando con sus propias emociones. No podía ignorar el impacto que la conversación había causado. A lo largo de los días, se sentía dividida entre el deseo de ver a Pedro y el amor por su hija. La voz de Eva resonaba en su mente. ¿Y si él vuelve a lastimarte? Ese pensamiento la dejaba inquieta. Julia quería creer que las personas podían cambiar, pero la duda la consumía. Una noche, mientras organizaba algunos papeles en la sala, Julia encontró una antigua carta que había escrito a Pedro años atrás. Al leerla, las lágrimas caían por su rostro. La joven que escribió esas palabras aún existía dentro de ella, pero el tiempo y las experiencias la habían transformado. Luchaba por encontrar un equilibrio entre el deseo de encontrar la felicidad y el miedo de repetir los errores del pasado. Con el tiempo, Eva comenzó a notar que la tensión entre ellas se estaba transformando en una especie de silencio respetuoso. A pesar de que los corazones estaban heridos, había un entendimiento silencioso de que ambas estaban luchando contra sus propias batallas. Eva comenzó a abrirse a la idea de que, tal vez, el camino hacia la sanación no era simplemente evitar lo que la asustaba, sino permitir que cada una de ellas tuviera sus propias experiencias, incluso si eso significaba correr riesgos. Cierta tarde, mientras caminaba por el parque, Eva tuvo un momento de claridad. Recordó la frase que tanto la inspiraba: lo que importa no es cuánto caes, sino cuánto te levantas. Decidió que, independientemente de lo que sucediera, se levantaría. Esa decisión encendió una pequeña chispa de esperanza dentro de ella. No importaba cuántas veces tuviera que empezar de nuevo, cada una de ellas sería una oportunidad para aprender y crecer. Y así, en un acto de valentía, Eva decidió escribir una carta a Julia. No era una carta de reproche, sino una carta de amor y comprensión. Hablaba sobre sus miedos, pero también sobre sus esperanzas para el futuro. Madre, entiendo que necesitas buscar tu felicidad. Y, aunque tengo miedo, quiero que sepas que estaré a tu lado. Podemos enfrentar esto juntas. Cuando entregó la carta a Julia, vio un brillo en los ojos de su madre. Julia leyó lentamente, y a cada palabra, sintió el peso del amor y la vulnerabilidad que unía a ambas. Al terminar, Julia miró a Eva y, con la voz entrecortada, dijo: «Gracias por entenderme. Esto significa mucho para mí». A partir de ese momento, un nuevo espacio de comunicación se abrió entre ellas. Las conversaciones se hicieron más frecuentes, y la vulnerabilidad de Eva animó a Julia a también abrirse. La relación comenzó a florecer, incluso en medio de la incertidumbre. Y, cada día, Eva se sentía más fuerte por haber tomado la decisión de no dejar que el miedo la dominara. Mientras tanto, la amistad con Marina también estaba en un nuevo nivel. Comenzaron a pasar más tiempo juntas, haciendo actividades que las distraían y ayudaban a Eva a ordenar sus pensamientos. Un día, mientras veían una película, Marina dijo: «Sabes, Eva, admiro cómo estás lidiando con todo esto. A veces, me siento perdida, pero tú pareces estar encontrando tu camino». Eva sonrió, aunque sabía que aún había un largo camino por delante. «Aún tengo mis dudas y miedos, pero estoy aprendiendo a lidiar con ellos. Y eso es un paso». La conversación la hizo darse cuenta de que la vida es una serie de altibajos, y que cada experiencia, incluso las dolorosas, trae lecciones valiosas. El tiempo pasó y, mientras la vida continuaba, Eva comenzó a ver pequeñas señales de resiliencia. Cada día, se volvía un poco más fuerte, un poco más confiada. Y, aunque la sombra del pasado aún estaba presente, aprendió a no dejar que eso la paralizara. La vida era un constante reinicio, y cada reinicio era una oportunidad para moldear su propio destino. Y, incluso cuando la incertidumbre surgía, sabía que podía confrontarla. El amor y la amistad que la rodeaban servían como un bastión de fuerza, y, poco a poco, Eva estaba comenzando a entender que, incluso frente a las dificultades, siempre había una luz al final del túnel. Eva observaba la luz del sol filtrándose a través de las hojas de los árboles mientras caminaba por el parque. La suave brisa acariciaba su rostro, trayendo una sensación de renovación. Aquella tarde parecía prometedora, pero la sombra de sus inseguridades aún persistía. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. En los días que siguieron a la entrega de la carta, Eva se dio cuenta de que pequeñas interacciones con Julia estaban moldeando una nueva dinámica entre ellas. Una mañana, mientras preparaban el desayuno juntas, Eva decidió compartir un recuerdo de su infancia. «Recuerda cuando me enseñaste a hacer panqueques, pero terminamos haciendo un verdadero desastre en la cocina».
Ambas rieron al recordar la escena, y Julia, con una sonrisa nostálgica, dijo, sí. Y te frustraste tanto, pero siempre admiré tu determinación. Nunca te rendías. Esos intercambios simples comenzaron a crear un espacio de confort y comprensión. Eva sentía que, al compartir sus recuerdos, estaba permitiendo que Julia también se abriera. Mamá, me di cuenta de que todos tenemos fallas y eso es normal. Lo importante es cómo lidiamos con ellas, comentó Eva una tarde, mientras lavaban los platos juntas. Julia la miró con cariño, y en un momento de vulnerabilidad, confesó, a veces, siento que he fallado como madre. Pero estoy tratando de aprender de mis experiencias. Estas conversaciones fortalecieron la relación entre madre e hija. Eva comenzó a entender que la superación no era solo sobre vencer los desafíos, sino sobre aceptar sus propias fallas y límites. Comenzó a ver que, al igual que Julia, ella también tenía sus inseguridades. Esto la ayudó a confiar más en sí misma y a darse cuenta de que no necesitaba cargar el peso del mundo sola. En la escuela, las cosas también comenzaron a mejorar. Con el aliento de Marina, Eva decidió participar en un club de debate. Al principio, la idea la aterrorizaba. ¿Y si tartamudeo? ¿Y si nadie me entiende? Eran pensamientos que la atormentaban. Pero, al contarle a Marina sobre sus preocupaciones, su amiga la animó, nunca sabrás si no lo intentas. ¿Y a quién le importa si te equivocas? Lo importante es que te estás esforzando. Con el apoyo de Marina, Eva se inscribió y, en el primer encuentro, sintió que su corazón se aceleraba. Pero, al escuchar a los demás debatir, algo dentro de ella comenzó a encenderse. Cuando fue su turno de hablar, sus manos temblaban, pero respiró hondo y compartió sus ideas. La sensación de ser escuchada, incluso con la inseguridad presente, trajo una ola de confianza. Cada palabra que pronunciaba parecía romper un poco más la barrera que la aislaba. Después de la reunión, uno de sus compañeros la felicitó. Hiciste muy bien. Es agradable escuchar tu perspectiva. Esa pequeña validación tuvo un impacto profundo en Eva. Se dio cuenta de que, aunque aún tenía miedos, estaba dando pasos importantes para superarse. Y que, incluso cuando ocurrían fallas, eso no definía su valor. Mientras tanto, la amistad entre Eva y Marina se fortalecía cada día. Comenzaron a compartir no solo momentos de ocio, sino también sus miedos y sueños. En una tarde soleada, sentadas en el césped de la escuela, Eva confesó, a veces, siento que no soy lo suficientemente buena, que nunca podré deshacerme de la sombra del pasado. Marina la miró con seriedad y respondió, Eva, todos tenemos nuestras batallas. Lo que importa es que estás intentando. Y eso es más de lo que muchos hacen. Las palabras de Marina resonaron en Eva. Comenzó a entender que el verdadero éxito no estaba solo en logros externos, sino en el viaje de conocerse y aceptarse. Cada pequeño paso que daba la ayudaba a moldear una nueva base en su vida, una que no se construía sobre el miedo, sino sobre el coraje de enfrentar sus desafíos. Cierta noche, mientras revisaba sus notas del club de debate, Eva sintió una ola de gratitud. Recordó las palabras de su madre, los momentos compartidos y las lecciones aprendidas. La vida era, de hecho, una serie de nuevos comienzos. Y cada uno de ellos traía la oportunidad de crecer y desarrollarse. Ahora veía que las fallas del pasado eran como piedras que, cuando se moldeaban cuidadosamente, podían convertirse en algo hermoso. El cambio de perspectiva permitió que Eva comenzara a aplicar las lecciones que había aprendido. En lugar de evitar los desafíos, los enfrentaba de frente. Cuando surgían conflictos, recordaba que cada uno de ellos era una oportunidad para dialogar y entender mejor a sí misma y a los demás. En una discusión sobre un proyecto en la escuela, cuando un compañero no estuvo de acuerdo con ella, en lugar de cerrarse, Eva se esforzó por escuchar y comprender su punto de vista. Puedo no estar de acuerdo, pero quiero entender tu perspectiva, dijo. Esa actitud sorprendió no solo a él, sino a la propia Eva, que se sintió más fuerte y más segura. La amistad con Marina también se convirtió en una fuente de fortaleza. Comenzaron a apoyarse en sus desafíos personales, y la conexión que tenían se transformó en un lazo aún más profundo. En una conversación nocturna, mientras estudiaban, Marina comentó, te has convertido en una persona increíble, Eva. Estoy tan orgullosa de ti. Esas palabras tocaron el corazón de Eva, y se dio cuenta de que, aunque aún había mucho por aprender, estaba en el camino correcto. El viaje de Eva no era lineal, había días de dudas e inseguridades. Pero, poco a poco, estaba aprendiendo a aceptar que esos momentos formaban parte del proceso. Y, con cada día que pasaba, la luz que antes parecía distante se volvía cada vez más palpable. Con amor, amistad y coraje, Eva estaba construyendo no solo una nueva vida, sino una nueva versión de sí misma,
más fuerte y más capaz de enfrentar lo que viniera. Eva se encontraba en un punto decisivo de su viaje. El día de la competencia del club de debate se acercaba, y la ansiedad la consumía. Las noches anteriores estaban llenas de ensayos y revisiones, pero la sombra de sus inseguridades aún planeaba sobre ella. ¿Y si fracaso? ¿Y si la gente se ríe de mí? Esos pensamientos la atormentaban. En la mañana de la competencia, su confianza estaba hecha trizas. El auditorio estaba lleno de alumnos y profesores, y la energía en el aire era palpable. Al entrar, Eva sintió su estómago revolverse. Marina estaba a su lado, su presencia siempre reconfortante, pero incluso eso no parecía suficiente. «Vas a salir bien, creo en ti», dijo Marina, pero las palabras parecían resonar en un vacío. Eva forzó una sonrisa, pero la verdad era que se sentía como una impostora. Cuando llegó su turno de hablar, su corazón se disparó. Al acercarse al podio, se dio cuenta de que todas las miradas estaban puestas en ella. La tensión era casi insoportable. Recordó sus fracasos pasados, las veces que se encogió ante críticas, las palabras que no lograron salir. El miedo la paralizaba, pero, al mismo tiempo, una pequeña voz dentro de ella susurró: «Esta es tu oportunidad de mostrar quién realmente eres». Ella respiró hondo y comenzó a hablar. Al principio, sus palabras salieron titubeantes. Pero, a medida que se adentraba en el tema, algo dentro de ella comenzó a encenderse. La pasión por el asunto la envolvió, y rápidamente, se vio inmersa en el debate. El público comenzó a responder, y Eva se dio cuenta de que sus ideas estaban siendo escuchadas. Pero, en un momento de descuido, un colega la interrumpió, desafiando su punto de vista de manera contundente. «Estás equivocada, Eva, eso no tiene sentido». Su voz cortó el aire como un cuchillo, y Eva sintió que su mundo se desmoronaba. Las inseguridades regresaron con fuerza total. ¿Qué podría responder? ¿Qué había de malo en su argumentación? La duda la consumió, y, por un breve instante, consideró rendirse. La presión del juicio la hizo cuestionar si realmente tenía algo válido que ofrecer. Pero, en ese momento crítico, Eva recordó las conversaciones que tuvo con Julia y Marina. Recordó cómo, incluso en sus fallas, había espacio para crecer. Recordó cada pequeño paso que había dado, cada debate que la ayudó a volverse más fuerte. Con un nuevo enfoque, se esforzó por escuchar el punto de vista del colega, en lugar de cerrarse. «Tienes razón», comenzó, su voz más firme ahora. «Puede que no haya considerado esta perspectiva. Pero eso no significa que no pueda aprender de ella». Eva miró al público, sus ojos brillando con determinación. La verdad es que todos tenemos algo que aprender unos de otros. El debate no se trata solo de ganar o perder, sino de entender y crecer juntos. El silencio en el auditorio se rompió con aplausos. Sintió un calor subir por su cuerpo, una ola de fuerza que la envolvía. Pero la competencia aún no había terminado. Tras una serie de preguntas de otros miembros del jurado, la tensión aumentó. Uno de los jurados, conocido por ser riguroso, hizo una pregunta que la dejó sin palabras. Si tuvieras que elegir entre defender tus ideas o mantener la armonía en tus relaciones, ¿qué elegirías? La pregunta era como un cuchillo afilado, y el corazón de Eva se disparó. La respuesta no era simple, y se encontró en una encrucijada, reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Por un momento, su mente vagó hacia la relación con Julia y cómo, a lo largo de los años, había aprendido la importancia del diálogo y el entendimiento mutuo. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza estaba en las conexiones que había creado, en las amistades que la sostuvieron, y no solo en ganar debates. «Elegiría mantener mis relaciones», respondió finalmente, su voz firme. «Porque, al final del día, lo que realmente importa son las personas a nuestro alrededor. Podemos tener opiniones diferentes, pero eso no debe alejarnos. El diálogo es lo que nos une». La respuesta resonó en el auditorio, y Eva pudo sentir la energía cambiar. Los aplausos comenzaron nuevamente, y, esta vez, eran más intensos. Sonrió, no solo por la aprobación, sino por la claridad que había encontrado en su propia verdad. Al final de la competencia, mientras los jurados deliberaban, Eva se sintió más ligera. Más que cualquier premio, había conquistado algo mayor, la confianza en sí misma y la habilidad de abrirse al mundo. Cuando anunciaron su nombre como una de las ganadoras, la alegría la envolvió, pero lo que realmente la emocionó fue saber que había superado sus miedos y encontrado su voz. Al salir, Marina la esperaba con un abrazo apretado. «Sabía que lo lograrías, fuiste increíble». Las palabras de su amiga tocaron su corazón. Eva se dio cuenta de que, detrás de cada conquista, estaban las lecciones de vida que la moldearon. La jornada no había terminado.
Era solo el comienzo de una nueva fase. Con una sonrisa en el rostro, supo que, a partir de ese día, enfrentaría cada desafío con valentía, abrazando sus fallas y celebrando sus victorias, siempre acompañada de las personas que la amaban. Después de la competencia, Eva sintió como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros. Aunque la victoria fue un logro que la dejó radiante, lo que más la impresionó fueron las lecciones que aprendió a lo largo del camino. Con el corazón aún acelerado por la adrenalina, caminó al lado de Marina, reflexionando sobre todo lo que había vivido. «Has cambiado, ¿sabes?», comentó Marina, mirando a Eva con un brillo en los ojos. «Estabas tan nerviosa antes, pero ahora, te encontraste en el escenario». Eva sonrió, pero su mente estaba a 1000 por hora. Realmente no sabía si podría. «El miedo casi me paraliza, pero cuando pensé en lo que realmente importaba, todo se volvió más claro». La confianza que antes le parecía distante ahora era parte de ella, como si siempre hubiera estado allí, esperando un momento para ser revelada. Las dos amigas decidieron almorzar juntas, y Eva no pudo evitar notar cómo la conversación fluía naturalmente. El debate aún estaba fresco en sus memorias, pero, más importante, la conexión entre ellas parecía más fuerte. «¿Te acuerdas de esas noches que pasamos ensayando?», preguntó Eva, riendo. «Pensé que iba a morir de vergüenza si cometía algún error». Marina rió. «Y me hiciste reír con tus imitaciones de los jurados. Nunca imaginé que pudiera ser tan divertida y persuasiva al mismo tiempo». Las dos se miraron, y Eva se dio cuenta de que ese momento de ligereza era una parte fundamental de su viaje. Los fallos y los errores ya no eran algo a temer, sino una parte del aprendizaje. Mientras se alejaban del almuerzo, Eva recordó al colega que la había desafiado. «¿Sabes?», comenzó dudosa, «pensé que al ser interrumpida, me desmoronaría. Pero, en lugar de eso, me di cuenta de que tenía un punto válido. Si no tenemos el valor de escuchar a los demás, nunca vamos a evolucionar». Marina asintió, admirando la nueva visión de su amiga. Lo que comenzó como un momento de inseguridad se transformó en una oportunidad de crecimiento. Eva decidió que, en lugar de evitar las conversaciones difíciles, las buscaría. El diálogo, como había dicho en el escenario, era la clave para la comprensión y la conexión. Esa decisión no solo la ayudaría en su desarrollo personal, sino que también podría impactar positivamente sus relaciones. En los días siguientes, Eva comenzó a aplicar lo que había aprendido. Al encontrarse con el colega que la había desafiado, lo abordó. «Hola, me gustaría hablar sobre lo que dijiste durante el debate», dijo, con una sonrisa. «Tú planteaste puntos que no había considerado, y me encantaría escuchar más sobre tu perspectiva». Para su sorpresa, él se sintió halagado, y la conversación fluyó. El intercambio de ideas fue enriquecedor, y Eva se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo sus opiniones, sino también aprendiendo de las de los demás. El cambio también se extendió a su relación con Julia. En lugar de evitar discusiones sobre temas delicados, Eva abordó a su amiga. «Siento que, a veces, evitamos ciertas conversaciones porque tenemos miedo de lastimarnos. Pero quiero que podamos ser sinceras una con la otra, incluso si eso significa discrepar a veces». Julia sonrió, admirando el valor de su amiga. «Yo también siento eso. Asegurémonos de que nuestro diálogo sea siempre abierto, incluso cuando sea difícil». Estos pequeños pasos fueron como ladrillos que comenzaron a construir no solo la nueva Eva, sino también un nuevo ciclo de amistad. La confianza que había adquirido se reflejaba en las interacciones diarias, y la resiliencia que cultivó se convirtió en una fuerza que la guiaba. Con el tiempo, se dio cuenta de que el verdadero éxito no residía solo en ganar competencias, sino en ser capaz de comunicarse abiertamente, de aprender y de crecer con las personas a su alrededor. Eva también comenzó a participar en otros eventos del club, no solo como competidora, sino como mentora para los novatos. Recordó cómo se sintió perdida al principio y quería ser la voz que animara a otros a expresarse. Al ver a otros estudiantes superar sus propias inseguridades, una sensación de realización la envolvió. Ahora estaba en una posición donde podía impactar la vida de otras personas, y eso era más valioso que cualquier trofeo. El tiempo pasó, y, en cada nuevo debate, Eva se sentía más cómoda. Cada vez que hablaba, su voz se volvía más fuerte y más clara. Las lecciones que aprendió durante la competencia la moldearon, y se convirtió en una defensora no solo de sus ideas, sino también de los diálogos significativos. Cuando miraba hacia atrás, hacia ese día decisivo, Eva no veía solo una competencia, sino un giro en su vida. Había enfrentado sus miedos, y al hacerlo, descubrió que el verdadero poder estaba en ser auténtica y abierta al aprendizaje. El viaje no era solo sobre ganar, era sobre construir relaciones, aprender de los demás, y, más importante, nunca dejar de crecer. Y así,
Con el corazón lleno de gratitud, Eva estaba lista para lo que viniera a continuación, sabiendo que, independientemente de los desafíos, tenía las herramientas necesarias para enfrentarlos, y sobre todo, tenía a su lado a las personas que la apoyaban. En los años siguientes, Eva tomó un rumbo que la sorprendió y iluminó su vida de maneras que nunca imaginó. Con cada nueva experiencia, recordaba el día de la competencia, cuando había enfrentado sus miedos, y al hacerlo, descubrió la fuerza que siempre había estado dentro de ella. El viaje de autodescubrimiento no fue fácil, pero cada paso la llevó a una nueva comprensión sobre sí misma y sobre el mundo que la rodeaba. Comenzó a involucrarse más activamente en grupos comunitarios y en proyectos escolares, buscando maneras de aplicar las lecciones que aprendió sobre comunicación y empatía. Al participar en debates y discusiones sobre cuestiones importantes, Eva se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo sus opiniones, sino también convirtiéndose en una defensora de la escucha activa. Aprendió que, al escuchar atentamente a los demás, podía construir puentes en lugar de muros. Esta habilidad se convirtió en uno de los pilares de su vida, moldeando sus interacciones con amigos, familiares e incluso extraños. Su amistad con Marina y Julia se fortaleció aún más. Se convirtieron en una red de apoyo, animándose mutuamente a aventurarse en nuevos desafíos. Juntas, decidieron crear un grupo de debates en la escuela que no solo promovía la oratoria, sino también la inclusión y la diversidad de ideas. El proyecto fue un éxito, atrayendo a estudiantes de diferentes edades y orígenes. Eva se sintió realizada al ver a otras personas expresarse y encontrar sus voces, así como ella lo había hecho. Con el tiempo, Eva comenzó a darse cuenta de que los fallos que antes la intimidaban eran, en realidad, oportunidades de aprendizaje. En lugar de temer el error, se permitió fallar, entender y comenzar de nuevo. Cada revés se convirtió en una enseñanza, cada crítica una oportunidad de crecimiento. Y así, Eva adoptó una mentalidad de aprendizaje continuo, donde el éxito no era solo un resultado, sino un viaje lleno de experiencias valiosas. En su vida personal, las conversaciones abiertas que antes eran evitadas se convirtieron en un ritual sagrado. Ella y Julia, por ejemplo, comenzaron a discutir no solo las alegrías, sino también las dificultades de sus vidas. Este cambio no solo fortaleció su amistad, sino que también las preparó para enfrentar los desafíos del futuro. Eva recordó cómo, en un momento de vulnerabilidad, había logrado abrirse con Julia sobre sus inseguridades. Esta sinceridad resultó en un lazo aún más profundo y una comprensión mutua que duraría muchos años. Reflexionando sobre su viaje, Eva reconoció que el verdadero éxito no estaba en ganar debates o conquistar trofeos, sino en vivir de manera auténtica y alineada con sus valores. Aprendió a valorar las conexiones humanas, la empatía y la comprensión. En un mundo que a menudo parecía superficial y competitivo, Eva se convirtió en un faro de luz, inspirando a otros a buscar la autenticidad en sus propias vidas. Su impacto se extendió más allá de su círculo inmediato. Eva comenzó a ser invitada a hablar en eventos escolares y comunitarios, donde compartía su historia de superación y las lecciones que había aprendido. Al hacerlo, no solo ayudaba a otros a verse en sus propias luchas, sino que también mostraba cómo la vulnerabilidad podía ser una fuente de fortaleza. Su viaje se convirtió en un ejemplo del poder de la transformación personal, y el mensaje de que todos tienen la capacidad de cambiar y crecer resonó entre los jóvenes a su alrededor. Con el paso del tiempo, Eva también se convirtió en un modelo a seguir. Muchos la buscaban para orientación, y ella se vio en una posición de mentora. Lo que antes era una búsqueda de validación se transformó en una oportunidad para ayudar a otros a encontrar sus voces. Enseñó a los nuevos miembros del club de debates que cada opinión es válida y que la verdadera fuerza proviene de compartir y escuchar, no solo de ganar una discusión. Cuando miraba hacia atrás, Eva se sentía agradecida por todas las experiencias que la moldearon. Cada desafío, cada momento de duda, cada victoria y cada fracaso contribuyeron a su evolución. Las lecciones de vida que había aprendido se convirtieron en principios que guiaban sus acciones y elecciones. A través de la perseverancia y el coraje de ser auténtica, logró crear un legado de empatía y diálogo. Y así, con el corazón lleno de gratitud y un espíritu renovado, Eva continuó su camino, sabiendo que la vida era un camino continuo de aprendizaje y crecimiento. Había encontrado su propósito: inspirar y ser inspirada, escuchar y ser escuchada, amar y ser amada. El mundo a su alrededor había cambiado, pero lo más importante era que ella también había cambiado, para mejor. Y, con esto, la luz que emanaba de su viaje iluminaba el camino de muchos otros, creando un ciclo de transformación que continuaría expandiéndose como un efecto dominó. En los momentos finales de su travesía, Eva se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había conquistado. Los recuerdos de la competencia que la había impulsado a cambiar de vida ahora parecían tan lejanos, pero, al mismo tiempo, tan presentes en su corazón. Recordó cada paso que dio,
cada miedo que enfrentó y cada amistad que cultivó. La transformación que experimentó no fue solo un cambio de comportamiento, fue una metamorfosis interna, un verdadero redescubrimiento de quién realmente era. Eva solía pensar que el éxito se medía por trofeos o aplausos, pero ahora entendía que el verdadero éxito reside en las conexiones que hacemos y en la capacidad de impactar la vida de los demás. En una conversación profunda con Marina, mientras las dos caminaban por el parque, Eva expresó sus reflexiones. ¿Recuerdas cuando tenía tanto miedo de exponerme? Ahora siento que cada diálogo que tengo es una oportunidad para aprender y crecer. Lo que realmente importa es cómo podemos tocar la vida de los demás. Marina sonrió, comprendiendo lo lejos que había llegado su amiga. Sí, y lo hiciste con tanta gracia, Eva. Mira cuántas personas se han inspirado en tu viaje. No solo encontraste tu voz, ayudaste a otros a encontrar la suya también. Julia, que se unió a ellas, asintió con la cabeza, de acuerdo. Y eso es lo que marca la diferencia. Cuando compartimos nuestras historias y estamos abiertos al diálogo, creamos un espacio seguro para todos. Me siento tan agradecida por todas las conversaciones que hemos tenido. Me ayudaron a entenderme mejor. La emoción llenaba el aire mientras las tres amigas reflexionaban sobre la fuerza que encontraron en la vulnerabilidad y la honestidad. Cada falla que Eva había enfrentado a lo largo del camino ahora era vista como una lección, un cimiento de su nueva vida. Solía temer al error, pero ahora veo que cada tropiezo fue una oportunidad para levantarme más fuerte, dijo Eva, su voz llena de convicción. Aprender a abrazar las imperfecciones me trajo paz y coraje para seguir adelante. Con el tiempo, Eva se convirtió en una verdadera mentora para muchos. No solo hablaba en eventos y programas comunitarios, también organizaba talleres donde los jóvenes podían practicar sus habilidades de comunicación de forma segura y acogedora. Al ver los rostros iluminados de sus compañeros cuando encontraban sus voces, Eva sentía que su misión se estaba cumpliendo. Lo que comenzó como un viaje personal de autodescubrimiento se había transformado en un movimiento de apoyo y empoderamiento. En una de esas talleres, un joven llamado Lucas, tímido y nervioso, levantó la mano. Eva, ¿cómo lograste superar el miedo a hablar en público? Siento como si mi corazón fuera a salir por mi boca cada vez que tengo que presentarme. Eva, recordando sus propias luchas, se acercó a él. Lucas, lo primero que debes recordar es que todos sentimos ese miedo. Lo importante es no dejar que defina quién eres. Cada vez que te presentas, te estás permitiendo crecer. Y eso es algo increíble. La conversación generó un espacio de confianza y aliento, y Eva se dio cuenta de que allí estaba el verdadero poder de la empatía. Crear un ambiente donde todos se sintieran seguros para ser auténticos. A medida que la jornada de Eva avanzaba, ella comenzó a entender que la vida es un ciclo continuo de aprendizaje y crecimiento. A cada nuevo desafío, se permitía ser un poco más vulnerable, un poco más abierta. Y, con eso, sus relaciones se volvieron más profundas. Ella y sus amigas se convirtieron en un apoyo inquebrantable unas para otras, siempre listas para escuchar y apoyarse en momentos difíciles. En una noche tranquila, mientras observaba las estrellas, Eva hizo una última reflexión sobre todo lo que había vivido. Nunca habría imaginado que la verdadera luz dentro de ella podría brillar tan intensamente. Cada paso que di, cada amistad que construí, me trajo aquí, a un lugar de aceptación y amor propio. Las palabras resonaron en su corazón, y sabía que su viaje no solo estaba transformando a sí misma, sino que también era una invitación para que otros se conocieran y se aceptaran. Y así, con una sonrisa en el rostro y un corazón repleto de gratitud, Eva siguió adelante, segura de que su viaje estaba lejos de acabar. Sabía que cada persona que encontraba podría ser tocada por su luz, y eso la motivaba a seguir inspirando y siendo inspirada. La historia de Eva es un recordatorio poderoso de que todos tenemos la capacidad de cambiar y crecer, que nuestra vulnerabilidad puede convertirse en una fuerza, y que las conexiones que hacemos a lo largo del camino son lo que realmente importa. Al reflexionar sobre sus experiencias, te invitamos a hacer lo mismo. ¿Qué aprendiste en tu propia jornada? ¿Cómo han moldeado tus fracasos quién eres hoy? Comparte tus historias en los comentarios y suscríbete para más contenido que celebra la belleza de la transformación personal. No pierdas la oportunidad de inspirar a otros con tu luz.